Muy buenos días a todos. Bienvenidos a quienes se nos están sumando a esta conexión de nuestro tercer Cafecón del año. Quiero agradecer a todos ustedes por participar esta mañana en este encuentro donde conversaremos sobre los criterios ESG en inversiones con impacto social. La empresa, en su rol de transformación social, tiene el desafío de contribuir al bien común por medio de inversiones con impacto social y retorno positivo. En USEC, la Unión Social de Empresarios, Ejecutivos y Emprendedores Cristianos, creemos que las empresas están llamadas a ser comunidades de personas capaces de impactar positivamente en las comunidades, trabajadores, familias y medio ambiente, desde una mirada que ponga a las personas y el bien común en el centro de la gestión. Antes de comenzar, y como es muy en la tónica de nuestros encuentros, quiero invitarlos a rezar la oración del empresario, ejecutivo y emprendedor cristiano. Así que nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pido la gracia de conocerte y amarte para ser un discípulo fiel, y que con el testimonio de mi trabajo sea misionero en el mundo de la empresa. Te ofrezco mi esfuerzo para la construcción de una sociedad más justa, próspera, solidaria y humana. Quédate hoy en medio de nosotros y envíanos tu Santo Espíritu para que nuestras intenciones, palabras y acciones den cumplimiento a tu voluntad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, para iniciar nuestra conversación, quiero presentarles a nuestros invitados de lujo que nos acompañan hoy. Ellos son George Anastasiou, Claudia Torres y Francisco Moyano. Voy a presentarlos uno por uno para que los conozcan. George Anastasiou es presidente del Consejo Directivo de la Fundación Gabriel y Mary Moustakis, líder de empresas globales e instituciones locales como Molimet, Fundación Moustakis y Plades Frutillar, en las que ha buscado poner el foco de la sustentabilidad de comunidades. Él es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenido, George, y gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Francisca, y muchas gracias a USEC por organizar este evento. Creo que es de máximo interés, especialmente en el momento en que estamos participando en una sociedad que busca mejoras, busca cambios, busca sustentabilidad en medio de esta aborígene de situaciones diferentes, cambiantes, opiniones, etc. Gracias por acompañarnos y ya nos compartirás tu experiencia.
Nuestra segunda invitada es Claudia Torres. Ella es gerente general de BCI Asset Management desde el 1 de junio. Hasta ese momento se desempeñaba como gerente de Research y Selección de Activos. Cuenta con casi 20 años de experiencia en el mundo financiero, tanto en BCI como en otras instituciones. Es ingeniero comercial con mención en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y MBA con doble grado de la Universidad de Chile y la Universidad de Tulane. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué tal, Francisca? Muchas gracias por la invitación. Nuestro siguiente invitado es Francisco Moyano, como les dije, y él es gerente corporativo de finanzas de Parque Arauco. Cuenta con casi 20 años de experiencia tanto en Parque Arauco como en otras instituciones. Es ingeniero civil industrial eléctrico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y MBA por The Anderson School of Management de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos. Muy bienvenido, Francisco. Gracias también por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Francisca. Un gusto. Bueno, y la dinámica, ustedes la saben, tenemos un tiempo acotado para que cada uno de nuestros 3 invitados haga su presentación y después vamos a abrir la conversación a un panel entretenido hasta las 10:15 de la mañana. Los invito a hacer sus preguntas a través del chat o escribirnos a usec@usec.cl. Vamos a comenzar entonces por George. Te dejo, George, para que compartas pantalla y comiences tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca. El tema de fondo es ver cómo de una generación de inmigrantes y empresarios que miraban la vida sustentablemente y sus empresas sustentablemente, aparece esta fundación, ¿no es cierto?, como parte del legado y la formalización de un modo de vida. Yo creo que la Fundación Mustaki parte legalmente el año 92 y formalmente el año 96, cuando se muere el último de esa generación, y hasta hoy día es una institución que ha buscado la sustentabilidad de su propósito, ha buscado la sustentabilidad de sus inversiones sociales a través de distintas miradas y distintos ejercicios. Y lo interesante es que como proyecto transgeneracional, ¿no es cierto?, pasa de la generación de los abuelos a la generación de nuestros padres, y hoy día estamos involucrando a la generación de nuestros hijos, sobrinos, es decir, la 4ª generación. Y en esta 4ª generación aparece de repente una luz que logra tener una mirada del proyecto fundacional muy atractivo. Y es esta mirada cósmica que ustedes ven en pantalla. Como todo, podría pensarse que el cosmos, y si puedes pasar a la siguiente lámina, por favor, David. El cosmos tiene una vida a lo mejor infinita, a lo mejor finita, pero en definitiva tiene muchos tiempos. Y esta mirada cósmica que hace uno de nuestros directores de la 4ª generación, ¿no es cierto?, la pone dentro de este proyecto de tiempo en que en el fondo nos ha tocado vivir. Y ese proyecto de tiempo, a la siguiente lámina, por favor, lo define con distintos actores, que en el caso de nuestra fundación son los programas propios, son los proyectos en alianza con terceros, los programas de innovación en nuestro territorio y los contratos de impacto social, que es probablemente lo que más nos acerca a la conversación que hoy día nos convoca. Quiero volver sobre el cosmos y si puedes pasar a la siguiente lámina, por favor, David, donde se ve esta mirada entre el año 96 y el año 20, ¿no es cierto?, y donde aparecen los distintos proyectos que la Fundación ha ido tomando en esta forma de distintos miembros o elementos del universo. Y si pasamos a la siguiente lámina,
estas mismas empiezan a tomar un cuerpo muy concreto, ¿no es cierto?, cuando en definitiva son proyectos muy específicos de nuestra acción, como el proyecto CAO, Espacio Creativo, PLADES, Teatro del Lago, Circo Frutillar, Impulso Docente, y así un sinnúmero de actividades y desafíos que en el fondo nos permiten tener esta mirada más cósmica de nuestro ecosistema de acción social. Si pasamos a la siguiente, vamos a poder ver que dentro de esta misma mirada cósmica aparecen las interrelaciones entre los elementos y entre nuestras alianzas dentro de este ecosistema, y eso se transforman en nuevos elementos que son vinculaciones que las hemos llamado constelaciones y que juntan proyectos propios con alianzas, con elementos distintos a los nuestros, y desde ese punto de vista empieza una situación muy interesante de la mirada integradora del ecosistema. Si pasamos a la siguiente lámina, vamos a ver que dentro de esta mirada cósmica que es de reciente, es de los últimos meses, digamos, post pandemia, post exigirse un poco en cuál es nuestra mirada para definir nuestro propósito, aparecen las inversiones de impacto como parte de un trabajo. Abajo en la línea inferior, ¿no es cierto?, estamos desde el 2012 hasta la proyección del año 2023, mirando cómo de hacer filantropía tradicional nos vamos metiendo en el concepto del venture philanthropy, con un enfoque que prioriza el retorno con impacto social. Después hemos estado vinculando las inversiones con impacto social y también las inversiones sostenibles, ¿no es cierto?, que consideran los indicadores del ESG, bastante conocidos por todos. Y las barras azules, celestes, verdes y verde oscuro que no aparecen acá, pero de las cuales sí tenemos algunos proyectos en carpeta, demuestran en el fondo cuál ha sido nuestra trayectoria como institución filantrópica de ver más allá, a través del manejo de nuestro endowment, cómo podemos seguir haciendo impacto con nuestras inversiones. Si pasamos a la siguiente lámina, podemos ver un cuadro donde aparecen los apoyos financieros y los apoyos no financieros que están vinculados a nuestro propósito, gestión de proyecto y las distintas sinergias que se producen en las acciones en las cuales nosotros estamos invirtiendo parte de este endowment, que ha sido por lo demás bastante rentable. Y por esa vía también vamos aprendiendo a manejar nuestra sensación de plataforma financiera, ¿no es cierto?, empujando los proyectos que nos parecen más sostenibles en el tiempo y donde el impacto es más medible. Si nos vamos a la siguiente lámina, quiero simplemente compartirles 3 instancias de proyectos muy concretos que nosotros hemos apoyado. Por ejemplo, este es un proyecto que se llama Impulso Docente. Son exalumnos o alumnis de Enseña Chile, que el año 2016 parten con un proyecto de tratar de mejorar el ecosistema educativo en los profesores, y nos parece que ellos se seleccionan entre un grupo de proyectos como de los más con mayor potencial, y partimos haciéndoles aportes de 5 millones, 10 millones al año siguiente, 20 millones al año subsiguiente, hasta los 90 millones el año pasado, y ahora empezamos en la línea descendente, dado que ellos han logrado ir haciendo una sostenibilidad económica a la vez de hacer un impacto a través de su acción social. Pasamos a la siguiente, por favor, David, para mostrarles algunos de los fondos en los que invertimos. Este es un fondo de educación que de alguna manera involucra muchos países y da acceso a educación a más de 67.000 alumnos y estudiantes
con casi 20 millones de horas de educación impartidas en distintas partes del mundo, y donde hay más de 57.000 estudiantes inscritos en programas de posgrado. Si pasamos a la siguiente lámina, podemos ver otra acción concreta de inversión social con impacto, que es el Fondo Magallanes, un fondo, te digo, que tiene acciones en distintas partes del mundo, y 7 de esos proyectos son de inversión social en Chile. Aquí aparecen fundamentalmente las acciones o los propósitos sostenibles de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Y cómo a través de este fondo de impacto sostenible se llega a ese tipo de cosas. El formato de medición es algo que está en procesos de mejora, y por supuesto mientras más cerca uno está de la realidad, más fácil es poder entender si esas métricas de impacto son más o menos parecidas a lo que uno ve. En el caso de Chile, el impacto fundamentalmente se da a través del Fondo Esperanza, y eso es algo que podemos visualizarlo muy de cerca. Y por último, quiero compartirles otra lámina que es nuestro espíritu fundacional. Este es un logo en el cual trabajamos durante algún tiempo, y pretende justamente establecer cómo nuestra esencia como fundación familiar se proyecta en el tiempo a las distintas generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, George. Muy interesante tu presentación. Ya tendremos tiempo para comentar. Quiero darle la palabra a nuestra siguiente invitada para que empieces a compartir pantalla, Claudia Torres. Gracias, Francisca. Vamos a compartir. ¿Ustedes me confirman ahí, Francis, si bien? ¿Se ve? Perfecto. Ya. Súper. Yo hoy día les quiero contar un poco cuál es la revolución que estamos viviendo hoy día los que manejamos inversiones con respecto a los temas de sostenibilidad, y contarles un poco el contexto en el cual se desarrollan todas estas tendencias, y contarles un poco también de cuál ha sido el camino que nosotros en BCI Asset Management hemos recorrido para ponernos a tono con esto que creemos que hoy día es una necesidad cada vez más importante de nuestros clientes. Contarles un poco cuál es el contexto. Hoy día creemos que la inversión responsable ha dejado de ser una inversión de nicho, algo muy temático, para transformarse en una tendencia transversal. Probablemente cuando hablemos de inversiones sostenibles, en el futuro vamos a hablar de un estándar y no de algo quizás tan temático como quizás lo estamos conversando hoy día. Creemos que los factores, la incorporación de los factores ESG a los distintos procesos de inversión va a ser un estándar de la industria de asset management. Lo estamos viendo, muchos de nosotros, hablando de la industria, ya estamos adheridos a los principios de inversión responsables de la ONU. Cada vez más se unen un poco a ese estándar, y creemos que poco a poco esto va a ir permeando y convertirse en lo que hemos definido este estándar de la industria. Tenemos clientes y también inversionistas que hoy día son mucho más conscientes, creo que eso es clave, buscan un vínculo distinto que va desde la empatía y la transparencia, y buscan en los distintos servicios a los cuales están aspirando también un estándar distinto, ¿ya? Una visión distinta, y creemos que eso también es algo que vamos a ir viendo que se va a incrementar día a día. La regulación va a ir avanzando fuertemente, y probablemente esto que todavía es voluntario en un par de años más va a ser algo que sea obligatorio. Los asset managers también tenemos una misión, que es tener una relación mucho más activa y exigente con las compañías en las cuales estamos invirtiendo, ¿ya? Y creemos que desde ahí viene un círculo virtuoso que va a ir generando cambios, ¿ya? Y cambios importantes. Esto sin duda es un proceso en evolución.
y creemos que es una tendencia que llegó para quedarse y se va a instalar, ¿ya? Y creemos que al menos nosotros desde la gestión de activos tenemos que jugar un rol preponderante en ser promotor y acelerar este cambio. Y ahora contarles un poquito que la sostenibilidad en el caso de SI es parte de su pilar estratégico. Queremos también mostrar que los temas de sostenibilidad dejaron de ser solamente temas para llenar un report también de esto que hemos denominado una cultura más consciente, ¿ya? Y desde ahí empezar a contarles cuáles son estas grandes tendencias que estamos viendo. Por ejemplo, este es el último reporte que sacó Boston Consulting Group y en el cual lo que trata de mostrar son cuáles son los temas que tienen que estar preocupando a los grandes asset managers. Y si ustedes ven, el segundo tema de futuro que debiese estar dentro de una agenda son los temas de sostenibilidad y el impacto que están teniendo las inversiones, ¿ya? Y es por eso que hemos visto, y al iniciar mi presentación yo hablaba de una revolución, es cierto, porque hoy día tenemos mucho foco, sobre todo en esta industria que manejamos inversiones en lo que son los temas de sostenibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué hoy día hay esta revolución? Bueno, porque efectivamente en el tiempo hemos llegado a la convicción de que ayuda a mejorar la ecuación riesgo-retorno. Si yo soy mucho más consciente de los riesgos a los cuales estoy corriendo dentro de mi portafolio, efectivamente voy a poder exigir el retorno adecuado. Y en el tiempo hemos visto que al poder calibrar mejor esta ecuación, efectivamente se generan beneficios para los clientes. La regulación, existe mayor conciencia en los reguladores que los factores ESG son parte del deber fiduciario que debemos tener hacia los inversionistas. Y hoy día, lo que hablábamos, una demanda de clientes que están pasando por un nivel de conciencia muy distinto y que piden otro tipo de relación con al menos la gestión de sus inversiones. Solamente aquí para que vean una muestra de cómo está cambiando el perfil de los inversionistas, está calculado que hay 30 trillones de dólares de riqueza que se van a transferir en los próximos años desde una generación de los baby boomers a 90 millones de millennials en las próximas décadas. El 67% de estos nuevos inversionistas millennials considera que sus inversiones deben expresar sus valores en términos de conciencia social, ambiental y de gobierno, ¿ya? Versus 36% que era quizás la generación anterior. Y en el caso de Estados Unidos, un 66% de la riqueza durante los próximos 10 años va a ser manejado por una mujer, ¿ya? Son todos temas que son muy importantes y de alguna manera nos empiezan a mostrar cuáles van a ser los cambios que vamos a tener que enfrentar hacia el futuro. Por otra parte, hemos visto durante los últimos años una serie de eventos que han ido destruyendo la reputación de algunas importantes marcas. ¿Por qué? Por no haber hecho foco justamente en lo que eran los factores ESG. ¿Ya? Y hemos visto también cómo eso está teniendo consecuencias reales en lo que son los desempeños de esos emisores en términos, por ejemplo, de su desempeño a nivel de acciones. Como les comenté también, hay mayor conciencia en el tiempo y ya porque hay estrategias que ya tienen un plazo razonable para poder evaluarlas, que el incorporar los factores ESG dentro de los procesos de inversión ayuda a mejorar la rentabilidad y también disminuir la volatilidad. Aquí hay uno, por ejemplo, en este gráfico está alguno de los primeros índices que se lanzaron ya hace 28 años atrás, digamos, muy pionero. Este es el MSCI KLD 400 Social. Se compara con el MSCI USA, digamos que son mercados accionarios en el caso de Estados Unidos, y ya un poco se puede ver en el tiempo cómo este desempeño de este índice ha sido mejor incluso que el MSCI de Estados Unidos. También hemos visto gran cantidad y gran demanda de clientes por tener estrategias sostenibles. Aquí les muestro solamente los signatarios y el volumen que ya se maneja con criterios de inversión sostenible en el caso del PRI. ¿Ya? El PRI es una organización de las Naciones Unidas, son los principios de inversión responsable a los cuales hemos adherido nosotros durante el año pasado. Hoy día hay muchísimos signatarios, o sea, estamos hablando que hay más de 3.100 signatarios y en total se manejan más de 103 trillones de dólares. Ya los grandes asset managers del mundo, grandes también endowment,
están hoy día como signatarios del PRI. Pero también hemos visto gran interés en lo que son los clientes por tener acceso a estas estrategias más sostenibles. Esto, por ejemplo, son los fondos sustentables que se han lanzado en el último tiempo en el caso de Estados Unidos, y a partir del 2015 es clara la tendencia como cambia. Ya mucho interés de los clientes por invertir de manera sustentable. Y cuando hablamos de inversiones sustentables tenemos distintos criterios, y eso es bien importante decirlo. Yo hoy día voy a tratar de referirme a dos, que son los dos que nosotros estamos usando para las estrategias que manejamos en BCI Asset Management. El primero es el criterio de integración, y en palabras bien simples, ¿qué es esto? Es incorporar dentro de los procesos de inversión los factores ESG, ¿ya? Para cuando yo decida invertir en un emisor, sea absolutamente consciente de los riesgos o de los beneficios que tiene ese emisor con respecto a estos factores. ¿Ya? Y ahí lo importante es el análisis de un poco de todo lo que tiene que ver con cómo se relaciona este emisor con el medio ambiente, con los distintos stakeholders sociales, y también cuál es la calidad de su gobierno corporativo. ¿Ya? Ese es el mundo de la integración. Otro mundo es el mundo del impacto, ¿ya? Y el mundo del impacto no solo busca integrar los factores, sino que es una mirada quizás mucho más exigente, y dice, yo quiero ser consciente de los riesgos o un poco a lo que estoy expuesto cuando invierto en distintos emisores, pero adicionalmente quiero generar un impacto, quiero generar un impacto positivo, y que ese impacto positivo se pueda medir, ¿ya? Y generar beneficios sociales al mismo tiempo que puedo obtener retorno financiero. ¿Ya? Y esa es un poco lo que hemos llamado el impacto, que es la combinación tanto de retorno financiero, pero también que se busque generar un impacto medible en la sociedad. Quizás después, un poquito más adelante, voy a dar algunos ejemplos y va a ser mucho más claro para ustedes. Contarles un poco en lo que nosotros hemos estado trabajando durante el último tiempo, que va en distintas aristas. Primero, el año pasado, nosotros les conté, adherimos al PRI en junio del 2020. El PRI es esta sociedad de los principios responsables de inversión que de alguna manera es una asociación que permite compartir prácticas en cuanto a inversión responsable. Gran parte de los asset managers del mundo, los más importantes, están en esta organización. Te permite ir mejorando, pero también te exige un nivel de compromiso que tú vayas desarrollando en el tiempo. ¿Ya? Estas no son cosas que se desarrollan de un día para otro, sino que son cosas que parten también por un cambio al interior de las organizaciones, porque son una forma distinta de empezar a hacer las cosas. A finales del año pasado, en BCI Asset Management sacamos nuestra política de inversión sostenible, un poco para dar cuenta de cómo íbamos a abordar este desafío, y lo que nos encontramos hoy día es, en todas nuestras estrategias, empezar a incorporar los principios ESG con integración. ¿Ya? Esto significa que en todas las clases de activos en que manejamos, nosotros tenemos que tener incorporado en nuestros análisis a la hora de decidir los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Estos son un poco, solo para que ustedes vean a qué es lo que nos comprometimos cuando adherimos al PRI, ¿ya? Y quizás contarles que parte importante de estos principios tienen que ver con la transparencia, en decir cómo lo estoy haciendo, pero también con la cooperación, ¿ya? El trabajar en conjunto para mejorar la eficacia y la aplicación de estos principios, el involucrarnos con los emisores en donde nosotros invertimos y decirle no solo cuál es nuestra visión de su propuesta en los distintos factores ESG, sino que también una invitación a mejorar, a visibilizar que esto es un tema importante y que los ojos tanto de los clientes como inversionistas hoy día están puestos en estos temas. Y finalmente, lo más reciente que hemos hecho durante mayo fue el lanzamiento del primer fondo mutuo de impacto positivo, que incorpora tanto la integración de factores ESG como la búsqueda de generar un impacto positivo en la sociedad. ¿Ya? Este es un fondo que invierte a nivel global, en acciones globales. Lo hicimos en asociación con un gran asset manager que es DWS, ¿ya?
para lo que algunos no los conocen, esta es una gestora que nació al alero de Deutsche Bank, pero ya que desde el 2008 es una gestora independiente, y es muy reconocida en Europa por la integración que tiene de todas sus estrategias y también por el manejo de inversiones temáticas en el caso de las inversiones responsables. Y ya me voy a ir terminando, pero quiero un poco darles cuenta de cómo es que se busca este impacto positivo. En el caso de esta estrategia, lo que se busca medir es el impacto positivo a estos, que ustedes ven ahí, esos cuadritos en colores, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Es una agenda que la ONU planteó de cumplir de aquí al 2030, ¿ya? Y son objetivos que buscan abordar problemas que hoy día son globales, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación medioambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. ¿Ya? Son 17 objetivos, hoy día podemos invertir al menos en 13 de esos objetivos, ¿ya? ¿Y qué es lo que se busca un poco con este fondo? Es generar beneficios que estén muy claramente identificados con los objetivos de desarrollo sostenible, a la vez también de incorporar altos estándares ESG, poder brindar a nuestros inversionistas rentabilidades atractivas, pero que sabemos que hoy día no son suficientes para un grupo de inversionistas y necesitamos algo más, o se aspira a generar algo más, y eso es el impacto positivo. Un poco contarles ahí, estas son acciones que también son muy conocidas, estas son las 10 mayores posiciones del fondo, hay empresas como Microsoft, Medtronic, Equinix, AstraZeneca, un poco la diversificación en todo el mundo, pero quizás lo más importante es esto, ¿ah? Y aquí está totalmente cuantificado cuál es el aporte que se hace a cada uno de los objetivos que están convenidos hoy día en esta agenda de la ONU. Y en el caso, por ejemplo, de lo que sería un benchmark, que es como el MSCI World, si uno tomara todas las compañías que componen ese índice accionario global, el 16% de los ingresos que generan esas compañías están relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. En el caso de este fondo llegamos a un 58%. ¿Ya? No podemos llegar al 100% porque efectivamente no todas las compañías tienen una contribución neta positiva a los objetivos de desarrollo sostenible en todas las líneas de negocio. ¿Ya? Pero probablemente en el tiempo el porcentaje al cual se va a poder aspirar va a ir siendo cada vez más importante. Así que bueno, eso era lo que les tenía preparados y probablemente ya después podemos ir hablando un poquito más de cómo se desarrolla esta estrategia, pero efectivamente un poco aquí en estos 2 últimos años lo que se ha logrado es mejores retornos con el benchmark, eso es lo que quiere decir este spread. Y a nivel de volatilidad, si ustedes se fijan, también comparado con los benchmarks o los índices de referencia, es una estrategia que ha logrado generar más retorno, al mismo tiempo con menor volatilidad o con un menor nivel de riesgo, que es finalmente también lo que buscamos optimizar. Muchas gracias, Claudia, por compartir tu presentación, muy interesante también, ya tendremos tiempo de comentarla. Y quiero darle la palabra a nuestro siguiente invitado, dejo con ustedes a Francisco Moyano. Nuestro propósito como empresa es crear espacios que contribuyan a mejorar la vida de las personas. Nosotros entendemos nuestros centros comerciales como un punto en el cual buscamos apoyar las comunidades, buscamos que nuestros centros comerciales se inserten dentro de las comunidades cercanas que tienen cada uno de ellos. Y en eso la sostenibilidad ha jugado un rol muy importante porque nos ayuda a estructurar este ámbito, ¿ah? Nos ayuda a estructurar este propósito, y algo que hemos iniciado ya hace 5 años de forma estructurada, con un área especializada solo en sostenibilidad y empujando muchas iniciativas. Entonces, quiero comentarles respecto de iniciativas que hemos hecho en gestión ambiental, espacio para la comunidad y emprendimiento en esta oportunidad. En gestión ambiental, estas son las cifras que medimos. Como les decía, trabajar en sostenibilidad requiere bastante esfuerzo, requiere de que la compañía también se enfoque su trabajo en ser más sostenible, pero creo que es muy sinérgico también, al mismo tiempo. Son objetivos que ayudan a la sociedad, pero también nos ayudan a nosotros como empresa
primero cumplir nuestro propósito, ¿cierto?, que les comentaba antes, pero también hacer una mejor compañía, hacer más eficiente, hacer más rentable, como decía Claudia. Nosotros, en temas de energía, agua, residuos, emisiones, hemos ido continuamente mejorando gracias a que tenemos un foco en medir cada una de estas variables, nos ponemos metas y posiblemente paso a paso, muy chiquitito cada uno, vamos mejorando en estas métricas. ¿Ah? Para nombrarle algunas, en energía tenemos 65% de nuestros activos ya con iluminación LED, hemos implementado certificados de gestión de energía y de gestión ambiental en varios de nuestros activos. En agua, implementamos sistemas de almacenamiento el año pasado ya a 2 centros comerciales que se suman a otros que ya teníamos, plantas de tratamiento de aguas residuales también, y ya 10.000 metros cuadrados de agua son reutilizados en nuestras operaciones durante el año pasado. En residuos también hacemos mucho reciclaje, de 20% de nuestros residuos son reciclados, y 28 toneladas de residuos orgánicos fueron compostados y donados a organizaciones para biohuertos. Entonces, son distintos aspectos en los cuales buscamos que nuestros centros comerciales aporten a la gestión ambiental y sean finalmente una operación y una más sostenible, más consciente y que sea un aporte a la sociedad. Este de acá es un ejemplo de cómo esto va avanzando muy paso a paso. Es un ejemplo de un outlet que tenemos en Lurín, en Perú. Es un activo menor dentro de todos los 54 activos que tenemos en Chile, Perú y Colombia, pero en cada uno de ellos hay iniciativas que queremos impulsar. El último trimestre del 2020 implementamos esta planta de tratamiento de aguas residuales en este outlet, y también empezamos un plan integral de manejo de residuos, como se muestra aquí en la foto. Entonces, son pequeñas cosas que vamos haciendo para ir mejorando en este ámbito. El otro punto que quería comentarles es el trabajo con comunidades vecinas. Para nosotros, nuestros centros comerciales, un punto esencial del centro comercial es que sea un aporte para la sociedad y que la sociedad los utilice, ¿cierto? Y para eso el vínculo con la comunidad y cómo integramos nuestros activos es algo primordial. Dentro del ámbito de sostenibilidad estructuramos distintas iniciativas para vincularnos más cercanamente con la comunidad y tener una mejor integración de nuestros activos. Primero, en el vínculo con la comunidad a través de distintas actividades donde buscamos que la gente participe dentro de nuestros malls y nosotros también salgamos de nuestros malls a hacer iniciativas de interacción con la comunidad. Y por el lado de integración, buscamos que nuestros centros comerciales sean lo más accesibles posible y también hacemos instancias de inclusión donde buscamos que todos se sientan bienvenidos en nuestros centros comerciales. Otro ejemplo también de integración, creemos que son los bicicleteros, o distintas formas de cómo podemos integrar mejor nuestros centros comerciales a la sociedad. Ejemplo de esto es, bueno, una de estas actividades que comentaba es un reciclaje de juguetes que hicimos el año pasado, que después fueron entregados con IQEM. Juntamos 27.200 juguetes durante el 2020. Entonces, son actividades que finalmente, dado la ubicación de nuestros malls y todas las personas que viven cerca de nuestros malls, terminan teniendo un impacto bastante relevante. Entonces, nuestra idea es de ocupar nuestros centros comerciales que sean un punto de encuentro con esta sociedad y que también estén a disposición de la comunidad para hacer estas actividades. Otro ejemplo también de esto son instancias donde en el marco de la pandemia buscamos ayudar a
a la comunidad. En Perú hicimos esta campaña Dona Cariño, en el cual se donaron alimentos. Algo similar también hicimos en Chile y en Colombia. Y como les decía, buscando utilizar nuestros activos para dar apoyo a la sociedad. Y finalmente, para no alargarme también, respecto al emprendimiento, creemos que esto es un punto clave donde nuestros centros comerciales aportan gran valor a través de poner en nuestros centros comerciales, dar espacio y visibilidad a nuevos emprendedores y microempresarios que quieren surgir a través de sus actividades en nuestros mismos centros comerciales. Y hemos tenido distintas instancias y muy recurrentemente hacemos ferias para emprendedores, intentamos conectarlos, intentamos hacer redes. Típicamente son espacios que ponemos a disposición de los emprendedores donde se instalan por un tiempo y entre ellos entonces también se generan sinergias y acceden a un público que en otros casos no podrían acceder. Un ejemplo de eso también es un espacio que se llama Local en Parque La Colina en Colombia, donde destinamos 850 metros cuadrados a emprendedores. Hoy día tenemos 15 emprendedores que están ocupando ese espacio. Además al final revitaliza también nuestros mismos centros comerciales porque entrega una propuesta distinta a la gente que nos visita. Pero entonces es un poco circular, ¿cierto? Y creo que lo comentaba al principio. La sostenibilidad nos ayuda, por un lado ayuda a la sociedad, a la comunidad, pero también nos ayuda a nosotros como empresa a cumplir mejor nuestro propósito y a hacer actividades que sean atractivas. Finalmente quiero terminar con los reconocimientos que hemos tenido, con la idea de que esto está teniendo mucho alcance en el mundo. Claudia también nos comentaba respecto de eso, ¿cierto? Nosotros partimos este camino, yo diría hace 4 o 5 años, donde estructuramos esta área de sostenibilidad y hemos sido bastante reconocidos en este trabajo. Hoy día somos parte del Dow Jones Sustainability Index, del FTSE4Good, no aparece en esta lámina, pero en el MSCI también somos parte de ese indicador. Y hay distintos indicadores que muestran un poco reconocimiento de este trabajo. Creo que estos son señales de que el mundo está buscando avanzar en esta línea. Nosotros creemos que es parte integral de nuestra estrategia, muy sinérgica, que además dentro de la compañía también le da un sentido de pertenencia a la gente que trabaja en Parque Arauco, le da un giro también al trabajo del día a día a muchas de las personas que trabajan dentro de Parque Arauco, así que ha ayudado mucho este trabajo y queremos mantener este ámbito siendo algo principal en nuestra estrategia. Muchas gracias, Francisco. Muy interesante también tu presentación. Quiero agradecer, la verdad, a los tres por su generosidad de compartir las prácticas. Esa es la idea de este espacio que hacemos en USEC con los Cafecón, compartir las buenas prácticas que hacen las empresas socias. Y quiero partir la conversación, nos quedan unos minutitos para que podamos seguir una conversa abierta, preguntándole a George, porque hay algo que lo diferencia a él de los otros dos invitados, que la Fundación Mustaki es una fundación sin fines de lucro. ¿Qué los motiva, George, a iniciar este tipo de inversiones, ocupar el endowment que tienen e invertir en este tipo de inversiones? Gracias por la pregunta, Francisca. Yo creo que para nosotros el manejo del endowment fue siempre una manera de sostener el proyecto en el tiempo, el proyecto social de la fundación en el tiempo. Y por lo tanto establecer además un beneficio social con impacto medible de las inversiones
significa que no solamente el alcance lo tenemos con los 5 millones de dólares que nosotros aplicamos todos los años aquí en Chile, sino que además con las inversiones que hacemos, que a la vez, te digo, impactan a la sociedad no solamente en Chile, sino que en los lugares donde estas inversiones están definidas. Y por otro lado es el proceso de aprendizaje continuo de cómo estas inversiones se plantean, cómo se mide y finalmente cómo se comunica. El sector financiero tiene habilidades extraordinarias en ese sentido, así que aprendemos un montón, y yo diría que el retorno hasta el momento ha sido un retorno bastante equiparado al retorno del sector general, digamos, del sistema, de nuestros benchmarks. Súper interesante. Y bueno, la Claudia está representando aquí al sector financiero, Claudia. BCI tiene este rol social ineludible que tienen las empresas financieras, lo que nosotros llamamos en USEC la buena riqueza, ¿no es cierto? Donde las empresas están llamadas a compartir, a generar y distribuir con justicia entre todos quienes generan esa riqueza. Sin embargo, muchas veces los indicadores financieros más duros, el tema de la rentabilidad, cuesta ponerle como esta cara más social a empresas de esta industria. Entonces, ¿en qué medida estos criterios ESG y las inversiones con impacto social crees tú que nos permiten ponerle cara a la industria financiera? Yo creo que es parte de la evolución, Francisca, como la hemos vivido en otros sectores, y efectivamente en la industria financiera probablemente el desafío es mayor, pero hay que abordarlo y de manera integral. Y yo rescataría eso. En el caso de BCI, nuestros pilares tienen que ver un poco con habilitar a un gran número de clientes que probablemente a lo mejor hoy día no tienen acceso al sistema financiero. Yo creo que ese es un pilar muy importante, y en el fondo las palancas que hay ahí tienen que ver con el crecimiento inclusivo y con un acceso al desarrollo. Después está todo lo que tiene que ver un poco lo que conversamos con lo que es el financiamiento sostenible, no solamente desde la parte de la inversión, sino que desde el financiamiento también. Hoy día también los inversionistas es tan importante el poder captar recursos desde la originación que sean destinados a proyectos que tengan esta visión. Y de eso hay que buscar total trazabilidad en el tiempo. Y todo lo que tiene que ver con la transparencia y la confianza en esta industria es fundamental, Francisca. O sea, yo creo que hoy día el cambio o la apertura que tenemos que tener es justamente en crear relaciones que sean constructivas y colaborativas, porque probablemente en la medida que nosotros podamos hacer más ambiciosos en efectivamente en transparentar todo, va a ser algo que va a ir contribuyendo positivamente a esta industria. Me encanta todo lo que está pasando, porque habla también de una transformación cultural. O sea, no es solamente un tema de estrategia del negocio con metas, sino que también golpea las distintas aristas de la empresa y su relacionamiento con los distintos grupos de interés. Francisco, me llama la atención, es una pregunta, son dos cosas a la vez, que sea en un gerente de finanzas corporativas en quien recae estos temas sociales. Eso quiero entender cómo se gesta. Y lo otro es preguntarte si tú has visto un cambio en el interés de los inversionistas y si son ellos los que están empujando este carro de los ESG en las empresas en Chile. Sí, mira, para nosotros creo que todo esto partió un poco impulsado por el mismo mercado. Yo te diría la estructuración de los datos partió impulsado por el mercado, pero siento que este tipo de iniciativas es algo que todas las empresas hacen comúnmente. O sea, como conectaba en mi presentación, las iniciativas de ESG están muy ligadas a nuestro propósito, y por lo tanto son cosas que veníamos haciendo antes. Sin embargo, lo que nos
empezó a pasar es que el mundo entero empezó a dar un foco en estas materias, y dentro de las áreas de finanzas de Parque Arauco está Investor Relations, ¿cierto? Dentro de Investor Relations entonces empezó a ser claro de que teníamos que avanzar en estas materias, y para darle mucha importancia a poder avanzar rápidamente es que el área de sostenibilidad formó parte de la gerencia de administración y finanzas en Parque Arauco. Creo que nos dimos cuenta de que esto iba a ser clave para el futuro, y decidimos estructurarlo, pero entonces de ahí es que nosotros queremos, por la importancia que tiene, es que también forma parte dentro de esta gerencia, su relación con los inversionistas también. Pero algo creo que mucho trabajo de estructurar el trabajo que hacen las compañías, ponernos metas, ponernos indicadores, intentar de que toda la compañía se alinee bajo objetivos, son cosas muy relevantes, y que terminan siendo muy sinérgicas finalmente con la eficiencia, con los resultados. Y respecto a lo que tú me preguntabas de los inversionistas, ha sido bastante impresionante cómo la pregunta de ESG en todas las conversaciones que tenemos con inversionistas de todo el mundo, yo diría hace 2 años, poco preguntadas por ESG, hoy día todas las reuniones terminan con una pregunta o empiezan con una pregunta de ESG. Ha pasado a ser un tema central, y creo que lo más interesante es que justo hablaba la semana pasada con un inversionista que es más bien un administrador de un fondo de inversión europeo. Me decía, ellos tienen un fondo de inversión que solo invierte en compañías líderes en ESG. Y ellos nos comentaban que, por una parte, tenían este foco de hacer un fondo de inversión diferenciado del resto, porque invertían en estas compañías, pero al mismo tiempo se habían dado cuenta de que al elegir compañías que tenían este foco, terminaban teniendo mejores resultados. Finalmente, uno se empieza a dar cuenta de que el foco en ESG hace que la compañía sea más sustentable hacia el futuro, hace que la compañía posiblemente sea más eficiente, que sea más rentable. Entonces, al final hay que invertir. Creo que es como una invitación a que hay que invertir en este ámbito, porque posiblemente en el corto plazo tiene quizás costos, pero en el largo plazo o mediano plazo hay una cosa circular que hace que la compañía sea también más sustentable. Súper interesante. En esa misma línea, George, ¿tienen ustedes como fundación alguna alianza con organismos internacionales que potencie las inversiones de impacto social? Y si es bueno también eso, pertenecer. ¿Estás con el micrófono mudo? Sí, absolutamente. Yo creo que nosotros partimos empujando un poquito a nuestros bancos extranjeros, fundamentalmente el UBS y el JP Morgan, y después de eso hicimos un trabajo con Latimpacto que unifica una serie de fundaciones y líderes en Latinoamérica con esta misma mirada de la filantropía de impacto y las inversiones de impacto. Y creo que ya se ha hecho un buen avance en estos últimos 10 años en los distintos continentes a través de asociatividad para poder fomentar el aprendizaje de este nuevo formato de inversión y nuevas formas de medir. Así que para nosotros también ha sido una manera de ir transmitiendo lo que se está haciendo bien afuera en términos de formatos y de formas de medir al interior de la organización y para todo nuestro ecosistema, que hoy día son 40 instituciones a las cuales apoyamos. Súper. Claudia, ustedes al ser un banco permiten en el fondo con sus inversiones que otras empresas también empiecen a tener ese cambio.
¿Cuál es el impacto de las inversiones con impacto, valga la redundancia, en las decisiones de inversión de sus clientes? ¿Notan también esta transformación cultural en ellas? Sí, yo creo que poco a poco hemos empezado a ver como de los clientes más personas, mayor interés. ¿Ah? Lo conversábamos hace un ratito, como que rentabilidad es una medida importante, pero que en el fondo hoy día no es suficiente por sí misma. ¿Ah? Y ahí es donde viene todo lo que es impacto. Pero también a través de nuestros clientes que son clientes institucionales, que a su vez también son compañías que manejan dineros de terceros, también vemos un interés mayor. Así como nosotros un poco sometimos a aquellas empresas a las cuales nosotros invertimos a este criterio, nosotros al mismo tiempo también somos sometidos a esta evaluación. ¿Ah? Y eso es un poco lo que hace el círculo virtuoso de esto, cómo va a ir progresando y cómo va a ir profundizándose el tema en el tiempo. Y un poco el análisis que nos hacen a nosotros como administradora también tiene que ver en la calidad de la integración, en cómo vemos estos temas junto con otros. Yo creo que los temas, por ejemplo, de cambio climático, también son temas que se tienen que ir agregando a esta ecuación, que también de alguna manera nosotros los estamos abordando. Así que bueno, eso también ha sido creciente, un poco en la misma línea que comentaba Francisco, un poco no solamente los emisores, también las instituciones que manejan, que hacen la gestión de dineros de terceros, estamos también en evaluación constante en estas materias. Así que bueno, y eso yo creo que es lo positivo de esto es un proceso, yo creo que también eso es lo que hay que entender, como decías tú, Francisca, esto parte de un cambio cultural, de que la organización realmente vea el valor detrás de estos temas, que nosotros mismos nos organicemos. Comentábamos hace un rato, por ejemplo, qué importante era entender que cuando se cambia la manera de hacer las cosas, también hay resistencias culturales que también existen en la organización y que también son parte de este proceso de aprendizaje, de ir incorporando nuevas metodologías, nuevas tendencias, y bueno, es un poco lo que tenemos que trabajar hoy en día. Gracias, Claudia. Francisco, en algún minuto comentaste un grupo de interés que yo creo que es el principal, que son los colaboradores de la empresa y sus familias al final. ¿Cómo el tema de los ESG impacta y de qué manera a los propios trabajadores? Sí. Eso de hecho creo que ha sido algo muy positivo. Estas instancias de ESG están organizadas por un área de sostenibilidad dentro de la gerencia de finanzas, de administración y finanzas, pero finalmente los que implementan estas iniciativas son todos los trabajadores de Parque Arauco. Hay mucho trabajo de organización y de liderazgo, no solo de esta área, sino que de los gerentes. Tiene que haber un convencimiento de toda la compañía para que esto avance. Pero después termina siendo un eje estratégico de la compañía y que creo que alimenta muy bien el propósito que finalmente tiene cada una de las personas al trabajar en Parque Arauco. El ver de que su trabajo está aportando al medio ambiente, el ver de que su trabajo está aportando a la sociedad, es muy gratificante. Y creo que vuelvo un poco a lo que comentaba antes. Muchas compañías hacen esto normalmente, pero quizás de forma desestructurada. Creo que la invitación aquí es a estructurarlo, a ponerse metas. Ponernos metas, empezar a medir, hace que esto vaya avanzando. Entonces, cuando los operadores de un centro comercial de Parque Arauco, el Center Manager, hoy día tienen su scorecard, tiene que cumplir las ventas, pero también tiene que cumplir de que la eficiencia energética aumente o que se reciclen más residuos. Bueno, parte de su trabajo es con el negocio mismo, ¿cierto? Que quizás
un poco más frío, ¿cierto? Aumenten las ventas, que bajar los costos, pero al mismo tiempo después se siente bien gratificante que también está aportando a la sociedad. Y eso habla mucho del estilo también que queremos desarrollar en Parque Arauco, y que esta instancia, que este ámbito de trabajo ayuda mucho también a la compañía en eso. Quizá es este tema y esta tendencia lo que empieza a dar un sentido mayor a las empresas, la búsqueda del sentido, que es tan importante y que en estos tiempos necesitamos tanto comunicar. Yo quiero hacer una última ronda para ir terminando esta conversación, y que cada uno de ustedes, muy cortito, quisiera compartir como modo de cierre, para que más empresas se nos unan a estos criterios de ESG, que es una manera sistemática, medible, con indicadores súper claros para ir avanzando en estos temas tan importantes. Así que los 30 segundos para terminar, a George, después a la Claudia y a Francisco. Gracias, Francisca. Yo creo que la USEC ha estado siempre en esta mirada de empresas sostenibles en el valor social, en la comunidad. Y creo que desde la oración inicial que hicimos hasta todo lo que yo he visto en estos paneles, me hace sentir que son cosas súper concretas, son cosas que tienen el espíritu y tienen la convicción de quienes las lideran, más allá de los formatos de medición que creo que todavía son bastante iniciales. Eso. Gracias, George. Claudia. Muy bien por ustedes, muy bien por tocar este tema que yo creo que evidentemente está en la tendencia. Muchas gracias. Claudia. Yo creo, Frank, que lo importante es potenciar nuestra capacidad de generar impacto desde nuestros negocios, impacto también sobre la sociedad, considerar todo lo que está pasando con el medio ambiente. El poner esta visión como parte de la visión estratégica de las compañías, yo creo que es vital. Que esto tenga un propósito mucho más estratégico, mucho más ligado a la generación de una cultura consciente dentro de las compañías, y en el rol que tenemos todos los colaboradores, creo que es vital en eso. El generar ese cambio de mentalidad, esa apertura, esa concientización que necesitamos hoy en día, creemos que es vital para empezar a abordar estos temas de manera trascendental y también decidida. Súper, muchas gracias. ¿Y Francisco? Sí, no, yo más que nada agradecer, ¿cierto?, la invitación a poder conversar de estos temas, también en un ámbito dentro de Chile, con el alcance que tiene USEC. Me gusta mucho la instancia de poder compartir lo que estamos haciendo en Parque Arauco. Ojalá que sea también cierto ejemplo para otras compañías, para que también partan en este camino, porque efectivamente, bueno, como hemos dicho, es una tendencia que se está dando en el mercado, pero también algo que ayuda mucho a la compañía a ser una compañía mejor. Súper, muchas gracias. Oye, y a todos los que nos siguieron en esta transmisión, agradecerles su compañía, que sigan ligados a nosotros. Ojalá que muchos más se nos suman a USEC, siendo socios personas o socios empresas, porque estas son instancias que desde la empresa debiéramos valorar mucho, el poder compartir qué es lo que está haciendo Fundación Mustakis, Parque Arauco, BCI, es realmente súper valioso para todos los que estamos trabajando en empresas, y para hacer de nuestras empresas lugares donde estén las personas al centro y sean más humanas, y que también la gente lo vea así, el tremendo aporte que podemos hacer. Así que nuevamente gracias George, Claudia y Francisco por estar acá. Muchas gracias a todos y hasta el próximo Café Con.